Bienvenidos, apreciados estudiantes, ¿cómo están? Estamos de regreso con un nuevo video didáctico donde socializaremos las temáticas de la guía número 8 de lectura crítica, la cual está en el marco del tercer periodo académico de la Ciudad Escolar Confenalco. A continuación, también reflexionaremos acerca del valor del mes, el amor, el que en esta época es el motor que impulsa a los demás valores que hemos visto en estos dos periodos. Tu mayor victoria es andar en el amor de Dios, llenarte de su presencia, tener comunión con Dios y los unos con los otros. El que ama ha vencido al mundo, porque su fe está puesta en Jesús. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13 dice: Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Jesús nos dio un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos ama. El primer y segundo mandamiento son semejantes: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor de Cristo en nosotros es lo que transforma nuestra vida. Todo lo que hace Dios fue, es y será por amor. Él es amor en esencia. Nosotros necesitamos cada día recibir una cuota más de su amor, que nos va perfeccionando. Solo debemos decidir recibirlo. La decisión de amar es lo que abre la puerta a la madurez. No se trata de emocionarse, sino de decidir. Las emociones estarán, pero van detrás de la voluntad. Solo podemos esperar que Dios nos colme de su amor verdadero, ya que el amor humano se puede extinguir, pero el de Dios nunca se acaba. No podemos producir ni forzar ese amor, solo podemos recibirlo. Cada día debemos pedir a Dios que nos sature de su amor. Eso nos renueva, nos sana, libera y restaura. Crecer en amor es la meta de Dios para nosotros, la verdadera madurez. Oremos así: Padre, hoy abro mi corazón para que lo satures de tu amor. Decido andar en tu amor. Decido dar de tu amor a otros. Recibo tu amor por el Espíritu Santo. Tu amor en mí vence el temor y fortalece mi fe en Cristo, que todo lo vence, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Después de escuchar tan sabias palabras sobre el valor del amor, continuamos con las temáticas a desarrollar en este encuentro, las cuales en su orden son: datos del autor. En esta oportunidad nos corresponde hablar sobre una casa editorial muy conocida en Colombia como es la revista Semana. También hablaremos sobre el texto informativo, específicamente el reportaje, como son su concepto, sus características, su estructura y sus clases. Y por último, pero no menos importante, las estrategias de comprensión lectora para responder de manera satisfactoria los ejercicios propuestos. El autor del texto que vamos a leer es la revista Semana. Es una revista colombiana de publicación semanal sobre temas de actualidad política, económica, de Colombia y el mundo. Fue fundada en 1946 por el político liberal y presidente de Colombia en 1958, Alberto Lleras Camargo, y refundada en 1982 por el también liberal y periodista Felipe López Caballero. Pasando a nuestro siguiente tema,
En este apartado entraremos a hablar de la tipología textual. En este caso específico, el texto informativo tipo reportaje. El reportaje es un género periodístico de carácter profundo en el que se expone de manera detallada y documentada un suceso, un problema o una situación determinada que es de interés público. Divulga un acontecimiento de actualidad, pero amplía e investiga mucho más que la noticia. Antes de continuar, debemos aclarar por qué es importante conocer la tipología textual, ya que esto nos permite saber si el texto que estamos leyendo es el correcto para lo que se está buscando. Siguiendo con el texto que estamos estudiando, el texto informativo tipo reportaje, podemos decir que existen varios tipos de reportajes, los cuales son posibles clasificarlos según su finalidad. Ellos son: reportaje explicativo. Profundiza en hechos trascendentes de la opinión pública. Desarrolla un hecho noticioso, incluyendo declaraciones de personas, descripción de ambientes desde una perspectiva descriptiva y objetiva. Reportaje descriptivo. El reportero tiene como función primordial retratar la situación como si se refiriera a una pintura. Describe los hechos de manera minuciosa y muy detallada, enriqueciendo la situación que presenta. Reportaje de investigación. El reportaje de investigación requiere de una labor casi detectivesca por parte del periodista para captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho en particular. Dentro de la clasificación de los reportajes de interés humanos, tenemos que estos están centrados en una persona o en una colectividad, dando relevancia a su vida o a un aspecto de ella. Dentro de las características del reportaje científico, podemos decir que estos destacan los avances y descubrimientos de la ciencia más reciente. Un ejemplo es: el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Un equipo de científicos estadounidenses acaba de encontrar en las neuronas del cerebro los motivos por los que no aprenden de los errores. Para llegar a esta conclusión, Earl K. Miller y sus colegas del Instituto Tecnológico de Massachusetts obtuvieron muestras del proceso de aprendizaje en el cerebro de monos. Oír eso en un país en el que, a pesar del gran talento deportivo que hay, no se ve el apoyo suficiente no es raro, pero debería volverse más común conocer historias como la de Pablo Manzuera, un bogotano de 33 años a quien no le importa endeudarse y trabajar las 24 horas de los 7 días de la semana para conseguir todo lo que necesitan sus 5 pupilos. Jóvenes con mucho talento, pero con pocos recursos, reconocidos en muchas partes del mundo como algunos de los mejores en el ciclismo de montaña. Oír eso en un país en el que, a pesar del gran talento deportivo que hay, no se ve el apoyo suficiente no es raro, pero debería volverse más común conocer historias como la de Pablo Manzuera, un bogotano de 33 años a quien no le importa endeudarse y trabajar las 24 horas de los 7 días de la semana para conseguir todo lo que necesitan sus 5 pupilos. Jóvenes con mucho talento, pero con pocos recursos, reconocidos en muchas partes del mundo como algunos de los mejores en el ciclismo de montaña. En la clasificación de los reportajes encontramos el narrativo, muy similar a la crónica, que también narra eventos pero en forma secuencial y temporal. Este tipo de reportaje describe el suceso como si se tratara de una historia. Ejemplo: a las 2:30 de la madrugada del sábado 19 de mayo, el agua de las calles de Huanuni, Oruro, empieza a congelarse a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar en el Cerro Pozocón. Solo un poco de alcohol y unas hojas de coca en la boca de Froilán sirven para engañar el frío y el hambre. Alarma en un murmullo. Los vigilantes se apoyan en las rocas y apagan las luminarias de sus cascos. A lo lejos se oyen voces y pasos extraños. Pronto una columna de hombres sale de la noche. Parecen expulsados de las entrañas de la montaña. Caminan como en un desfile de teas. Cuando estudiamos con profundidad las tipologías textuales, nos damos cuenta que en su interior existen características o elementos de otros géneros o disciplinas. Es el caso de la literatura. El género que une a la literatura y al periodismo es sin duda el reportaje. En su interior encontramos géneros de la literatura como la novela, el ensayo,
el teatro, que son empleados para cumplir el objetivo del periodismo: informar. Esta clase de textos del periodismo cuenta con la libertad de incluir otros géneros y no solo el típico estilo informativo característico del periodismo, como en el caso de las noticias. Dentro de su elaboración es posible encontrar la presencia de narración, personajes principales y secundarios, una trama que se desarrolla, el suspenso y otros elementos más que son propios de la literatura. Pasando a otro aspecto importante dentro de las tipologías textuales, en este apartado hablaremos acerca de la estructura del reportaje. El reportaje está conformado por las siguientes partes. Planteamiento. En esta parte se presenta el tema del reportaje. Es la que introduce detalladamente el tema sobre el que va a tratar. En el nudo, que es la parte del desarrollo del reportaje, considerada como la principal y la más extensa. En ella se muestra a profundidad el tema del reportaje. La conclusión corresponde a la parte final del reportaje. Teniendo en cuenta que el reportaje es un género que permite al periodista hacer reflexiones y emitir juicios en relación con el tema desarrollado en el texto, es probable que la conclusión muestre el punto de vista de este o se deje a interpretación del público. Culminando con este apartado sobre la estructura del reportaje, tenemos como un elemento primordial los apoyos. Se refieren a los materiales o recursos que sirven como acompañantes para el reportaje. Por lo general, se hace necesario apoyar el texto con recursos visuales, entrevistas, fotos, ediciones, encuestas, comentarios, etc. En esta parte de la clase te vamos a dar las estrategias de cómo hacer un buen reportaje. Para escribir un buen reportaje es necesario que el periodista o quien haga el oficio realice un buen proceso de elaboración, investigación y publicación del reportaje. A continuación, te damos las recomendaciones para hacer un buen reportaje. Primero, identifica tu tema. Haz una lista de ideas, ordena las ideas, investiga sobre el tema y lo que quieres hablar. Recuerda, propon tu propio estilo. Redacta el primer borrador, revisa, corrige, vuelve a redactar y haz una publicación final. Con estos tips, ten por seguro que tu reportaje será el mejor. Culminando con los dos primeros puntos de nuestras temáticas a desarrollar en la guía número 8 de lectura crítica, como son los datos del autor y la tipología textual, en este caso el texto informativo tipo reportaje, pasamos a dar las estrategias para una buena comprensión lectora. Primero, debes comprender los propósitos de la lectura. Equivaldría a responder a las preguntas: ¿qué tengo que leer? ¿Por qué tengo que leerlo? ¿Y para qué tengo que leerlo? Activar y aportar a la lectura el conocimiento del mundo. Cuando lees un texto, necesitas tener previamente noción del contenido que estás leyendo. ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé acerca de contenidos afines que me puedan ser útiles? ¿Y qué otras cosas sé que puedan ayudarme acerca del autor, del género, del tipo de texto? Seleccionar aquella información clave y dirigir la atención a lo que resulta fundamental en función de los propósitos que uno se persigue. Para culminar, preguntarte: ¿cuál es la información esencial que el texto proporciona y qué es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué informaciones puedo considerar poco relevantes? ¿Y qué información puedo obviar por su redundancia o por ser demasiado? Por ser poco pertinentes para el propósito que persigo. A continuación, vamos a explicar los puntos o las etapas para el desarrollo de la actividad según los indicadores de logro propuestos. Tenemos la actividad del indicador del saber. Después de haber leído en la guía integradora de aprendizaje la información sobre los tipos de reportajes, relaciona las diferentes clases de reportajes con su objetivo principal. Esto hace parte del punto 1 de la guía de actividad de aprendizaje.
En el indicador del hacer, nos piden desarrollar las actividades de comprensión lectora, preguntas de selección múltiple con única respuesta y su respectiva justificación. En ese mismo indicador está el punto de la producción, que nos pide realizar un reportaje que contenga un párrafo de 10 líneas sobre los ecosistemas de mangle de la ciudad de Cartagena. Consulta la información por internet. Imagina que eres un periodista y vas a escribir un reportaje sobre los ecosistemas de mangle en la ciudad de Cartagena. Sigue los pasos que se te han presentado para hacer tu propio reportaje. Investiga sobre los ecosistemas de mangle y elabora un reportaje narrativo con recursos literarios. Ponle un título llamativo y ten en cuenta cada una de las recomendaciones realizadas por tu profesor. Estas actividades están propuestas en el taller de la guía número 8 en el punto 2 y 3. En el indicador del ser te estamos proponiendo descifrar la frase resolviendo el siguiente criptograma. Debes colocar la letra sugerida de acuerdo al número con el que tenga correspondencia. Para ello debes observar la tabla con el abecedario. Las palabras estarán separadas por una línea. Averigua quién es el autor y anótalo en la parte inferior. Recuerda que tu trabajo debe tener una estructura. Debe contener una portada, una introducción, unos objetivos, el desarrollo de la actividad, donde debes justificar cada opción de respuesta seleccionada, una conclusión y la bibliografía. Recuerda que los archivos de las actividades realizadas debes subirlo a la plataforma SM en formato PDF. Para concluir nuestro encuentro de hoy, recuerda los criterios que vamos a tener en cuenta para tu evaluación. En el caso de la guía número 8, debes tener en cuenta que debes identificar el concepto y los elementos que estructuran un reportaje, esto relacionado con el indicador del saber. Debes conocer la estructura de un reportaje y proponer ideas centrales para la elaboración de un reportaje en el indicador del hacer. Y en el indicador del ser, debes ofrecer argumentos respetuosos y pertinentes para sustentar tus ideas ante los docentes y tus compañeros. Muchas gracias por tu atención. Espero que haya sido de mucho agrado e interés la clase del día de hoy y que toda la información que te hemos proporcionado la puedas utilizar para realizar las actividades propuestas, alcanzando el mayor desempeño, un desempeño muy superior. Que tengas un bendecido y próspero día.